En su informe de septiembre de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo lo siguiente: habíamos estado provincianamente orgullosos y candorosamente satisfechos de que en un mundo de disturbios juveniles, México fuera un islote intocado. Para entonces, había disturbios juveniles en ciudades como Veracruz, Morelia, Chihuahua, y cientos de miles de jóvenes manifestaban su inconformidad en las calles del Distrito Federal. Sin embargo, la visión de México como una isla, compartida por casi toda la población adulta de la época, no era infundada. A fines de los años 60, México era una sociedad cerrada, políticamente autoritaria y moralmente conservadora. En efecto, él y los de su generación habían hecho de México un islote intocado, y era lo que no queríamos ser nosotros. Queríamos ser parte del mundo en todos los aspectos, no solamente en la preocupación por Vietnam o en el estar a favor de Cuba, etcétera, sino en todo lo demás que entonces atañía a los jóvenes, desde cómo vestirse, desde cómo dejarse el cabello, qué pantalones traer. Yo veía la sociedad mexicana como una sociedad básicamente machista, autoritaria y cobarde. Aquel que tenía poder abusaba siempre de aquel que tenía menos poder. Esto se daba lo mismo entre las clases, que entre las etnias, que entre los sexos, ¿no? Dentro de las familias, dentro de las instituciones. Era una sociedad homogénea, monótona, y que exactamente no concebía y no admitía la pluralidad. Podía ser muy diversa si uno la observaba con detalle, pero se presentaba a sí misma como un tótem absolutamente pétreo, sin fisuras, sin variantes, sin matices. El orgullo de la sociedad mexicana de los 60s era la falta de pluralidad. Ni siquiera el término se usaba. La idea de lo plural era inconcebible. Era una sociedad que creía en la unidad nacional, y la unidad nacional se percibía o se concebía como aquello que no admitía las variantes. Éramos mexicanos todos y por tanto teníamos derecho a las mismas actitudes, a los mismos comportamientos, a la misma reverencia religiosa el 12 de diciembre, a la misma emoción patria cada vez que veíamos en la televisión al presidente de la República, a la misma satisfacción que nos producía la falta de alternativas políticas. Si algo distinguió a los años 60 fue el culto implacable de la uniformidad. Una cultura mexicana en buena medida todavía sumergida en un puritanismo y una pacatería impresionantes. Es decir, aún en los niveles más cotidianos, la manera de vestir, la manera de hacer el amor, la manera de mirar, podían ser sospechosos. Había mucho miedo a todo. Estaba prohibida la vida nocturna, estaba prohibido el rock. Si una muchacha se ponía minifalda, la insultaban en la calle. Si alguien se dejaba la melena como los Beatles, lo insultaban. Estaban prohibidas las películas hasta de James Dean. Se cortaban los besos en las películas, no se podía hacer nada. Era como un pueblote. La sociedad apoyaba que fuera tratada así. Había cierto consenso social de que el gobierno fuera así de rígido. De modo que no se podía hacer muchas cosas, pero tampoco sabíamos que se pudieran hacer. Yo creo que los adolescentes de esos años teníamos muy claro que la sociedad era hipócrita y que había en ella muchas cosas absurdas. En todas las épocas los adolescentes se han preguntado por la sociedad en la que viven, pero no a título tan colectivo.
Lo que creo que fue diferente en los 60s es que fue colectivo, que sabíamos que éramos muchos los que nos preguntábamos. No era decir, yo me siento a la sociedad rara, yo estoy raro, yo estoy mal. Y esas depresiones de los adolescentes que también existieron para nosotros, pero que teníamos la idea de un panorama en que éramos muchos los que nos preguntábamos por la sociedad y que pensábamos que nosotros no que íbamos a querer vivir así. Durante los años 60 se habló mucho del milagro mexicano. Y es que las cifras de nuestra economía sobresalían en América Latina y en el mundo. Cada año, la producción nacional crecía 7%, casi el doble de lo que crecía la población. Cada año, los salarios se incrementaban 6%, mientras que el aumento de los precios no llegaba al 3%. En estas circunstancias, las condiciones de vida de los trabajadores mejoraron durante 10 años seguidos. Sin embargo, la urbanización e industrialización que dio lugar a una vigorosa clase media dejó fuera del desarrollo a muchos mexicanos. De los 45 millones de habitantes del país, 1 de cada 4 era analfabeta y 6 de cada 10 eran pobres. En contraste con estas cifras, México presentaba una de las concentraciones de la riqueza más altas de América Latina. Esas cifras nos dicen que en términos relativos y absolutos, el ingreso de los mexicanos, de ese mar promedio de mexicanos, iba en aumento. Y sobre todo no nada más el ingreso medido en pesos, sino los servicios de seguridad social. La cobertura que daba el seguro y el ISSSTE, era todo eso mezclado lo que daba el milagro mexicano. Había mucho desarrollo económico, había mucho entusiasmo con las posibilidades de que el país avanzara rápido. Para gente como yo, digamos que estaba terminando los estudios profesionales, realmente el futuro no era algo que preocupara demasiado. Si uno terminaba bien, era prácticamente un hecho que encontraría uno trabajo y que este trabajo le permitiría a uno progresar. En términos de la clase media, creo que se vivían momentos de grandes, grandes esperanzas, expectativas reales, gracias al desarrollo económico. Ya había angustia, ya había problemas de conseguir vivienda, ya había problemas de conseguir trabajo. Pero aún así, la gente creía en el progreso y tenía esperanzas. Creo que fueron los últimos años en que había esperanza. Todo el mundo quería que su hijo entrara a la universidad. Todo el mundo creía que muy joven todos estos estudiantes iban a llegar a tener casa propia, un buen trabajo, una familia estable, etc., ¿no? Si había una prueba contundente del éxito, del desarrollo mexicano, era justamente su universidad pública y esas enormes francas de estudiantes que simbolizaban progreso social, movilidad social y un nuevo estatus y la conformación de una enorme clase media. México presumía ser un país democrático, próspero, no autoritario, que a diferencia de América del Sur tenía un gobierno civil y en donde había libertades. Bueno, esta era una presunción que en los foros internacionales estilaba presentar México, pero había una profunda falsedad en todo esto. El hecho real era que la Revolución Mexicana había producido un Estado autoritario, se había pactado alrededor de la industrialización y se había hecho una estructura social en la cual se tenían muchas virtudes, pero faltaba una, la más importante para la vida, yo creo que es la libertad. El progreso económico de México no fue acompañado del progreso democrático. El sistema político fundado por Calles en 1929 y perfeccionado por Cárdenas en los años 30 permanecía sin cambios hasta bien entrados los años 60. Un presidente con amplias facultades legales y extralegales dominaba el aparato estatal, era legitimado por centrales que organizaban y controlaban a obreros y campesinos y aplaudido por una prensa que vivía del poder antes que de los lectores.
La débil oposición, representada decorativamente en la Cámara de Diputados, a veces emitía protestas que nadie escuchaba, y la izquierda, muy reducida, sobrevivía en la clandestinidad y apenas asomaba la cabeza en las instituciones de enseñanza media y superior. Este sistema, emanado de la Revolución Mexicana, tenía profundas raíces en la sociedad, pues incluía a empresarios y obreros, terratenientes y campesinos, ricos y pobres, ideólogos de izquierda y derecha, y a gran parte de los hijos de las clases medias formados en las universidades públicas. En la presidencia se encontraban, desde luego, el poder ejecutivo, pero de hecho el poder legislativo, ya que dominaba al partido de Estado que tenía el control de las cámaras. Era el presidente el que dominaba el partido el que dominaba las cámaras no era nada. El Poder Judicial no puede vivir como independiente cuando no hay un espacio entre legislativo y ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Judicial como poder, inexistente. Era otra dependencia más del Ejecutivo. Ese sistema de los años 60 era un sistema muy simple en más de un sentido. Tenía un solo centro, no tenía ninguna división, todos los problemas importantes iban a dar a la presidencia, había una unidad de criterio y cuando no había conflictos importantes, ese sistema funcionaba como una máquina de relojería. Para mediados de los 60, pues la vida política en nuestro país era básicamente monocolor, con elecciones rituales, en donde ganadores y perdedores estaban prácticamente predeterminados, con organizaciones sociales, las mayoritarias, que formaban parte del propio Partido Revolucionario Institucional, y en ese sentido una vida política básicamente monocolor. Digamos, los valores más generalizados eran del estilo de muy poco aprecio o incluso desprecio por la política. La política era una actividad corrompida, corruptora, sucia, en la que solamente se participaban en ella personajes de pocos escrúpulos que tuvieran interés en abusar de los demás, enriquecerse, ese tipo de cosas. No hay un concepto positivo y mucho menos un concepto de una actividad a la que valga la pena dedicar la vida porque es honrosa, porque es respetable, porque es de ayuda a los demás. Ese concepto no estaba generalizado, al contrario. La situación política era muy cerrada. Prácticamente no había posibilidades de movilizarse. La oposición era mínima. La prensa estaba, y si no estaba, aparecía como una prensa totalmente controlada, uniformada en torno al gobierno y su estrategia de desarrollo y de organización general de la sociedad. La prensa de los años 60 es una prensa muy domesticada, en lo general sin variantes, con 3 tabúes perfectamente establecidos: el Ejército Nacional, la Virgen de Guadalupe, el Presidente de la República, con una obediencia al PRI dogmática y con los espacios de libertad que daban la crítica a los diputados, la crítica a algunos gobernadores y la crítica a comportamientos que parecían en ese momento ya inoperantes, formas del tradicionalismo o nuevas formas del proceder voraz del capitalismo salvaje, como los abogángsters. El sistema tenía beneficiarios a todos los niveles, en todas las clases sociales, porque tenía canales abiertos para todos. Tenía canales para los ejidatarios y el campo, para los obreros, para los empresarios, para la clase media, para los intelectuales, desde luego que para los burócratas y para la clase política. En realidad era una serie de venas, muchas, el tejido era muy denso, todas terminando en ese gran corazón que era la presidencia, y todo el México que estaba organizado tenía más que ganar y menos que perder
si colaboraba que si se enfrentaba. Pero por otro lado había un México no organizado, al cual se le podía explotar y sobre él estaba montada la maquinaria. Pero como no estaba organizado, no existía. Los ciudadanos mexicanos que no estábamos en las instituciones oficiales, estábamos totalmente excluidos del poder, de la política. En 68, si se observa la evolución de los salarios, en 1968 los salarios iban para arriba. La clase obrera estaba muy satisfecha y sujeta a estructuras de control priista, corporativas, con la cláusula de exclusión, de tal manera que era virtualmente imposible levantarse y oponerse a la dirigencia sindical, por un lado. Ahora, por otro lado, los campesinos, el campesinado estaba desmantelado, la CNC, había las grandes organizaciones campesinas, la CCI, habían quedado como grandes membretes. El movimiento campesino estaba deshecho en ese momento. También había una situación en las partes muy controladas por la influencia norteamericana de persecuciones anticomunistas. Y esto estaba satanizado y bastaba en algunos medios con decir son comunistas para que se pudieran hacer actos de violencia extremos. La izquierda mexicana era una izquierda que acostumbrada a vivir en los sótanos, en las catacumbas, completamente marginada, perseguida. Es una cosa que hoy en día es un poco difícil de imaginar. Yo recuerdo siendo estudiante que por repartir unos volantes protestando por la visita del presidente Kennedy en México, me metieron a la cárcel 10 días, ¿no? Y me fue bien. Podía haber sido, y no me dieron una paliza, ¿no? Uno que otro empujón solamente. Pero realmente por cualquier cosa uno peligraba. La izquierda estaba realmente marginada, realmente aplastada. Conseguir un texto de Marx en los 60s tenía grandes dificultades, ¿no? Era casi tan difícil como conseguir un texto pornográfico, ¿no? Yo creo que era más fácil conseguir un texto pornográfico. La cultura mexicana, como Monsiváis ya la ha descrito, era muy, muy insular, ¿no? Muy poco cosmopolita. El mundo externo era una agresión, ¿no? La revista política de Marcué, que era una revista que cuando ibas al puesto a comprarla tenías la sensación de que te iban a meter a la cárcel. Quizá el momento más triste de la izquierda mexicana se da entre 1955 y 1967, sin representación política, sin organizaciones de masas, destruida o pulverizada cada vez que al gobierno se le ocurre una maniobra represiva, como en el 58-59, cuando el auge de los movimientos sindicales. Y ya para 65, 66, 67, la izquierda mexicana vive pensando que lo de Cuba satisface las necesidades de toda América Latina, protestando por la invasión de Santo Domingo y esperando que alguna vez se dé el milagro que nazca aquí en algún pueblo de Durango o de Veracruz Fidel Castro. En los años 60, en Latinoamérica predominaban las dictaduras militares y era constante la violencia política. Por eso en Latinoamérica se distinguía México, una nación que hasta 1968 había vivido con estabilidad y paz social. Cuando la lucha por la libertad sindical desembocó en grandes movilizaciones como las de los ferrocarrileros en 1959, los maestros en 1960 y los médicos en 1965, el gobierno ofreció dos opciones a los inconformes: negociar y ser asimilados al sistema o ser perseguidos y encarcelados. La regla invariable de manejo de la autoridad fue o la corrupción o la represión. Y yo creo que en la medida en que el país maduraba, en que más se escolarizaba, más se educaba, más inteligente se hacía esta comunidad nacional, pues la corrupción funcionaba menos y la represión tenía que echarse a andar más. La izquierda en México era una izquierda a la que pertenecían fundamentalmente jóvenes, maestros universitarios, y había una gran cantidad de líderes agrarios.
aunque nuestro fetiche era el movimiento obrero, la realidad es que teníamos muy poca presencia en el movimiento obrero. El movimiento obrero estaba corporativizado, las grandes centrales obreras del partido oficial tenían una gran influencia entre los obreros y además habría que recordar que había crecimiento económico. Y en ese sentido, la presencia de la izquierda que se proponía la crítica frente al autoritarismo, cambiar el mundo, era una presencia sobre todo entre los universitarios y entre algunos líderes muy destacados, pero casi solitarios en el campo o en los sindicatos. Algunos de ellos además ya habían sido derrotados a fines de los años 50. Valentín Campa en el movimiento ferrocarrilero, que fue encarcelado 12 años por atreverse a pedir libertad sindical. Otón Salazar en el movimiento magisterial, porque también quería libertad sindical. El movimiento de los médicos a principios de los años 60. La persecución se convirtió en un trato sistemático a la oposición en México. Y entonces la historia de México es una historia que por fuera parece como una historia de prosperidad y de éxitos de la civilización, pero en su cara oculta por debajo lo que está pasando es que se están dando represiones, persecuciones, encarcelamientos, asesinatos. Entonces, ya para los años 60, esto se había configurado en un sistema despótico irrespirable, ¿no? La atmósfera era irrespirable. En los años 40 y 50, México había dejado de ser una sociedad predominantemente rural para convertirse en una sociedad predominantemente urbana. La mayor parte de los adultos conservaban los valores, creencias y costumbres del mundo rural, por ejemplo, la autoridad indiscutida del padre en el seno familiar. De modo que cuando los aires de rebeldía juvenil, emblematizados por figuras como James Dean y Elvis Presley, llegaron a México y fueron asimilados por los jóvenes urbanos de fines de los 50 y principios de los 60, se produjo inevitablemente un choque entre ellos y sus padres. El fenómeno fue bautizado como la brecha generacional. Los jóvenes, crecidos en la ciudad y educados en la universidad, estaban ansiosos por poner sus relojes a la hora del mundo y estaban dispuestos, por tanto, a desafiar a sus mayores. Los padres, formados en un mundo regido por principios tradicionales, se sintieron ultrajados por el pelo largo de los muchachos y la minifalda de las muchachas. Toda la historia mexicana es de una sociedad rural y se urbaniza de una manera muy rápida y en más de un sentido monstruosa. Es el Distrito Federal. Entonces, eso que nunca había existido en la historia mexicana, esa gran metrópoli con una gran clase media que no tiene raíces culturales que la unan con lo que era la cultura tradicional mexicana, la del campo. Este grupo de gentes que en los años 60 tienen 15, 17, 18 años, son muy novedosos. Era el momento en que estábamos dejando siglos de cultura rural mexicana y estábamos entrando en la era de las masas urbanas. El hogar era un punto de encuentro cultural entre el mundo rural y el mundo urbano, y era un punto de encuentro entre jóvenes que estaban creciendo en una atmósfera de libertad que les ofrecía la escuela, y padres que habían crecido en una atmósfera de no libertad, que era primero el campo y luego la fábrica, un trabajo muy opresivo, por cierto, el que se produce en los años de la posguerra. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que la escala valorativa es que tú debes de respetar a tus mayores, no importa lo que digan, ¿no? No los puedes criticar, tú debes de respetar a tu padre porque es tu padre, por lo tanto debes de respetar a tu maestro porque es tu maestro, ¿no? Y esta escala vertical de orden es la herencia que se tuvo durante toda la década de los 50. Obviamente esta escala valorativa iba acompañada, bueno, de una música adecuada, ¿no? La música de Glenn Miller, la música de las grandes bandas, ¿no? Todo lo light, lo soft, si le quieres llamar así, ¿no? Y bueno, a finales de los 50, los hijos de los generales, o sea, la generación que fue la generación que siguió a estos generales,
en términos de cultura, no necesariamente en términos de uniforme, bueno, empezaron a ser contestatarios, ¿no? La figura de James Dean, por ejemplo, en Rebelde sin Causa, cuando avienta al padre como diciéndole, digo, ya estoy hasta el gorro de ti. Todos mis amigos tenían problemas espantosos con su familia. Desde los años 50 vino la famosa brecha generacional. Los papás no entendían a los hijos, les parecían productos del demonio, la forma como se vestían, la forma como se comportaban, la forma como hablaban, les parecía verdaderamente espantosa. Y a los chavos, sus papás, les parecían siniestros, les parecían unos señores fresísimas, totalmente de mentalidad porfiriana, de otro universo. Entonces había un choque franco en el ámbito familiar, porque el ámbito familiar era muy, muy represivo, era muy autoritario, ¿no? La familia tenía como emblema ser idéntica a todas las demás. Las familias infelices son distintas. En México solo podía haber familias felices para que todas para que todas diesen exactamente la misma impresión externa y colaborasen a dar la misma impresión interna. El padre de familia, la madre ya con visos de aliviane, ya es una madre ya no tan sojuzgada ni tan sufrida mujer mexicana, pero todavía no independiente, que empieza a educar a sus hijos en la mínima libertad de hacerles sentir que ella pudo haber sido distinta. Eso es lo que se filtra en los años 60. El padre era el que mandaba, no tenía que explicarse, tenía que ser obedecido. Y de repente se encuentra con una materia prima que ya no pueden controlar como se controlaba en el México rural y que está en contacto como nunca había estado en contacto antes la juventud de clase media y de clase baja con el mundo externo, con la música sobre todo. Y detrás de la música o al lado de la música o con la música, una serie de mensajes subversivos sobre las drogas, la liberación sexual, todo eso que hace de los 60s una ruptura con los patrones muy paternalistas y autoritarios del pasado. La familia mexicana de la clase media urbana, como la mía y como las familias de mis amigos, tenían una estructura absolutamente piramidal y muy jerarquizada, en donde evidentemente los padres ejercían un poder más o menos dictatorial, en donde se podían escuchar frases como esto es así porque yo lo digo, porque te lo digo yo. Un poco el principio de autoridad que era también en la familia muy vigente, y de alguna forma la sociedad reproduce en cierto sentido la familia. El padre puede ser una figura ausente en muchos casos, porque esté supuestamente trabajando, ocupado o en otra cosa, o en otra casa, pero era la figura de la autoridad, sin duda alguna, digamos, era la figura de la autoridad, con mucha diferencia con la figura de la mujer, que era una transmisora de la autoridad del padre a los hijos, ¿no? Se encargaba de transmitir lo que se suponía que eran las opiniones y los valores del padre a los hijos, ¿no? Y que entonces, como es esta figura intermedia entre la autoridad, que no la tiene propia, no tiene autonomía, es una figura muy ambigua, creo yo, la de la madre en estas familias, ¿no? Transmite los valores, los transmite a veces mediante el chantaje, los transmite dudando de ellos, pero diciendo que hay que quedar bien con ellos. Entonces fomenta la hipocresía, fomenta los dobles mensajes. Yo creo que era una familia desastrosa y que es muy bueno que se haya puesto en cuestión en la medida en que se le ha puesto en cuestión, porque perdura, ¿no? Era una sociedad muy formal. Uno no podía tener a los 17 años amigas. O era tu novia formal o de qué se trataba el asunto. Las fiestas eran siempre masculinas. A menos de que alguien llevara a su novia, entonces era una cosa muy formal, muy seria. Y eso sí cambió con el 68. Yo empecé a tener amigas en el movimiento. Es decir, que no se sintieran inmorales por estar saliendo con simples compañeros.
Llegar a comer a casa de un amigo con regularidad, etcétera, etcétera, sin tener una relación o un vínculo, porque además comíamos todos en casa de todos, era inusitado. Entrar al cuarto de los muchachos a fumar cigarros y a discutir a Marx era mal visto. Todavía en los 60 veíamos en México un país feudal, sobre todo en el orden de la sexualidad, ¿no? Realmente la libertad sexual estaba en los sótanos de la sociedad. Después entendí que había una gran permisibilidad sexual o libidinosa, para decirle mejor, un gran jardín del deseo en la capital del país, pero realmente para minorías muy conocedoras del asunto. Pero en términos generales y más en la clase media, los cinturones de castidad eran impresionantes. Bastaba que a uno el cabello le cubriera la orilla superior de las orejas para que eso fuera muy mal visto, y en Guadalajara, motivo de que lo detuviera uno cualquier patrulla, traían tijeras y le cortaban a uno entre pedazos de oreja y cabello, le cortaban a uno el pelo. Así a tijeretazos, tirado encima de la patrulla. Los propios padres se asustaban del lenguaje de los hijos. Yo me acuerdo que mi papá, que era un lector voracísimo y además muy sofisticado, le parecía terrible la novelística de la Onda, si no novelística, las novelas de la Onda. Era algo que le molestaba profundamente. Para él la literatura era algo cuidado, que tenía que decir lo que ocurría en el mundo, pero lo tenía que decir de manera muy bien dicha y muy bella. Y desde luego la literatura de la Onda no lo dice así. En los años 60, Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña y sobre todo José Agustín plasmaron en sus obras la nueva cultura juvenil. En De Perfil, novela aparecida en 1966, José Agustín cuenta las experiencias de jóvenes que miran con disgusto a la familia, asisten a fiestas amenizadas por el rock and roll, comienzan su vida sexual y están a punto de entrar a la universidad. El personaje principal de esta novela es, sin embargo, un lenguaje nutrido del cine mexicano, de la cultura popular y de la inventiva juvenil. Fue que estábamos muy jóvenes al escribir, entonces hablamos de la juventud desde la juventud misma. Siempre que se había hablado de la juventud, por lo general era con mucha distancia, ¿no? Y eso estableció un filtro. Por más que la gente tratara de evocar sus años juveniles, ya la edad le impedía tener el fenómeno vivo. Pero si nosotros estábamos escribiendo de la juventud desde la juventud misma, entonces pudimos modificar el lenguaje, modificar enteramente la concepción literaria, un espíritu totalmente nuevo que apareció allí, y también un aire de gran optimismo, de sentido del humor, de irreverencia, de iconoclastia y de una actitud muy crítica hacia la sociedad, ¿no? Ese elemento juvenil se apoyó también en el lenguaje, un lenguaje coloquial elaborado artísticamente que venía del lenguaje juvenil de los chavos, pero que a su vez se extendía al lenguaje de la gran disidencia, porque el lenguaje juvenil de los 60 de los chavos venía mucho del lenguaje carcelario, de la gente que había estado oprimida por el sistema, ¿no? Entonces ya tenía una fuerte carga de rechazo a la sociedad del lenguaje mismo, ¿no? Por otra parte también estábamos muy abiertos a la cultura nacional, entonces elementos como la familia Burrón, como las canciones de José Alfredo Jiménez, como el cha-cha-cha, como el rock and roll, como la cultura popular en sí, nos nutrieron directamente. Cambian la perspectiva de la escritura en México al jugar con el lenguaje, al jugar con eso que se nos tenía prohibido. Lo tenían prohibido los medios de comunicación, desde luego, y por ende los jóvenes de las clases medias también tenían prohibido esa cosa lúdica, lingüística, que finalmente ya en los 70s iba a reventar en una manera de hablar completamente distinta, y después de 68 en una manera de decir las cosas por medio de los medios de comunicación completamente diferente. En su lenguaje, la revolución de José Agustín es darle un rango literario al habla coloquial de los jóvenes. Un habla que
por sí misma no tenía ningún prestigio literario ni ningún prestigio lingüístico, vamos, pero José Agustín se atreve a retomar ese lenguaje, ese caló, a veces muy cercano o salpicado de términos norteamericanos, de la cultura del rock, e incorporarlos a una obra literaria. Esto creo que en su momento provocó pues más de una irritación, porque se pensaba que eso no tenía nada que ver pues con la literatura como una de las bellas artes, y que además ese lenguaje era totalmente circunstancial, ¿no? Se pensaba entonces en la fugacidad, que es otro elemento del no valor, digamos, del lenguaje de Agustín. Y el otro aspecto, igual o todavía más importante, es que se identificó automáticamente con toda una generación de jóvenes que no leían y que a partir de eso entraron a la literatura. Y bajamos el pie a la cotidianeidad. Nuestras novelas empezaron a hablar de la vida tal cual era en la vida cotidiana, al grado tal de que mucha gente consideraba que eran intrascendentes, porque estaban hablando de cosas que se podían ver en cualquier circunstancia. Pero la verdad es que nos interesaba mucho lo que estaba ocurriendo. No queríamos hacer documentos sociológicos de la época, pero sí tratar de capturar la esencia de la época. En un régimen que limitaba severamente las libertades democráticas, las universidades y escuelas de educación superior eran casi el único lugar donde podía discutirse libremente de política. Los estudiantes más politizados de la Universidad Nacional, pocos pero muy activos, conocían las revistas Siempre y Política, frecuentaban los cineclubes universitarios, eran discípulos de maestros progresistas, se interesaban en los movimientos obrero y campesino, admiraban a la Revolución Cubana y al Che Guevara. Estudiaban marxismo-leninismo, leían a Paz, a Fuentes, a Cortázar y escuchaban rock. Los más experimentados militaban en un partido o grupo de izquierda y habían participado en las movilizaciones estudiantiles del Politécnico y de la Universidad Nacional. Todas las universidades desde el principio de los tiempos, desde que surgieron en la Edad Media, son centros que cuestionan. Es quizá ese punto de la sociedad donde profesionalmente se dedican a cuestionar la realidad. Si no, no son universidades. La esencia de una universidad es estar inconforme con lo que existe en función de lo que puede existir, de las potencialidades todavía no explotadas, tanto desde un punto de vista estrictamente técnico y científico. Todavía no conocemos la cura del cáncer, entonces estamos inconformes. Vamos a tratar de llegar a la solución, como desde el punto de vista social. Hay una cantidad enorme de pobres, hay una gran cantidad de marginados, y la democracia, desde luego, que no funciona. Era obvio, evidente. Cualquiera que entrara a las ramas de ciencias sociales en la Universidad Nacional o en cualquiera de los institutos de educación superior, bueno, lo primero que encontraba era el golfo que había entre la realidad formal y la realidad real. Te estoy hablando de unos grundices recién descubiertos. Te estoy hablando de una conferencia de Cerroni que acababa de aparecer en Italia. Te estoy hablando de Enrique Semo, de Flores Solea, de González Pedrero, cuando eran parte del Movimiento de Liberación Nacional y éramos sus niños consentidos, y éramos además, pues arrogantes, presuntuosos, puros, militantes y insufribles, me supongo yo, ¿no? Por otro lado, también vivíamos una atmósfera cultural muy interesante, ¿no? Estaba la Revolución Cubana, ¿no? Estaba la Revolución Argelina, la figura quijotesca del Che Guevara recorriendo América Latina, ¿no? Teníamos la capacidad de discutir alternativas diferentes, ¿no? Sabíamos que había otros países con otros modelos económicos diferentes, con otros modelos sociales diferentes. Curiosamente coincidió en esa época que haya venido Herbert Marcuse a la facultad, promovido por la Facultad de Ciencias Políticas, a dar una conferencia, ¿no? Bueno, leíamos a Regis Debray, por supuesto, los libros de Guevara. La Revolución Cubana estaba en su auge y en su gran simpatía, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Y entrar a la Facultad de Ciencias Políticas era entrar como a un, aunque pequeño, le decíamos el kinder de la UNAM, aunque pequeño, pues una gran cantidad de gente interesada en muchas cosas que estaban pasando en el mundo.
Yo recuerdo en la universidad mis amigas, la mayoría de ellas eran, pues, muchachas, chicas de familias de clase media, de una familia tradicional donde el papá mandaba, donde se cuidaba mucho el aspecto de la virginidad, de llegar a tal hora, de ciertas reglas que fuimos rompiendo una tras otra, ¿no? Que fuimos rompiendo en una carrera así loca, como contra el tiempo, como con unas ansias de vivir muy impresionantes, ¿no? Pero era más wiri que lo que en realidad éramos. En realidad nos asustábamos nosotros, de nosotros mismos, nos asustábamos de lo que planteábamos, nos asustábamos de aquello por lo cual luchábamos y llevábamos a la práctica. Yo decía unas cosas que al escucharme decía, Dios mío, ¿cómo soy capaz de hacer y decir esto, no? Y en 66 que regreso, entro a estudiar. Y bueno, había una prohibición paterna con respecto a la UNAM porque era nido de comunistas y entonces había estado en la Ibero y me habían expulsado de la Ibero y quedaba la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces me recuerdo como muy inconforme con mi medio, muy sintiendo que la vida estaba ahí afuera, muy sintiendo que había que comprometerse y que luchar, ¿no? Y además con todo el deslumbramiento que puede haber sido para mí el descubrimiento del marxismo en ese momento, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cosa que Marx la formulaba como que el primer sentimiento revolucionario es la vergüenza. Yo sí me acuerdo de mi adolescencia y puede que hasta de niña, de tener como mucha vergüenza de tener lo que otros no tenían. A toda esta generación de, no sé, de juniors con los que crecí, la universidad le sienta muy mal, ¿no? Todavía no existían las universidades iberoamericanas y anáhuacs, entonces todo el mundo tenía que ir a la universidad. Le sienta muy mal, ¿no? Casi todos acaban en contaduría, unos cuantos nos vamos a carreras extrañas y nos empezamos a politizar. Nos empezamos a politizar porque de pronto encontramos que las gentes procastristas, si bien no son mayoría en aquel entonces, somos bastante más, ¿no? Descubrimos que hay asambleas, descubrimos que hay... Bueno, y un buen día descubrimos que existe el Partido Comunista. Te reúnen en una casa una serie de gentes, me acuerdo, unos desconocidos, ¿no? Y te dicen, bueno, nosotros somos comunistas y queremos que tú seas comunista, ¿no? En ese momento, bueno, tú sentías como que la puerta del paraíso se te había abierto, ¿no? Habías descubierto los agentes de la historia, ¿no? Habías descubierto este mundo en donde habías descubierto una causa, ¿no? Que antes no había causas, ¿no? Y descubrías también una cosa más interesante, que era que esa causa era una causa que en cierto modo podría darle sentido a lo que estabas haciendo, ¿no? Darle sentido a estudiar más allá del puro sentido de quedar bien con papá y mamá. La novia era tu compañía de militancia, era la gente con la que militabas, con la que ibas a las manifestaciones, con la que te ibas de pinta, con la que te ibas de pinta a pintar paredes, pues, con la que siempre y cuando su revolucionario papá la dejara, ¿no? Porque finalmente la vida cotidiana seguía siendo exactamente igual. Creíamos, pero creíamos porque el Che Guevara era creíble, porque Fidel era creíble, porque la vez que yo estuve en la manifestación en donde Fidel hablaba y se las echaba de a 6 horas, ¿no? Realmente era creíble. Así que en esas universidades tenemos un grupo de personas que no tienen que estarse preocupando por ganar la vida y sobrevivir, sino que tienen un excedente mínimo sus familias que les permite ir a esos centros especialísimos y desde ahí contemplar la sociedad con mucha visión crítica. De allí tenía que venir. Realmente no hay que preguntarnos por qué de ahí viene la crítica, quizá por qué no vino antes. En 1968 hubo movimientos estudiantiles en 52 países del mundo. Millones de jóvenes protestaron, festejaron y desafiaron al poder en las calles de Praga, Berlín, París, Tokio, Santiago, Los Ángeles, Montevideo, Roma, México y muchas ciudades más. Las causas de estos movimientos fueron múltiples, pero compartieron la oposición a los valores establecidos en la familia, la sociedad y la cultura.
En los Estados Unidos surgieron los hippies, los opositores a la guerra de Vietnam, los activistas estudiantiles radicales y los panteras negras. En París, cientos de miles de jóvenes inspirados por el marxismo y la poesía surrealista protestaron contra sus padres, sus maestros y sus gobernantes. En Praga, donde se había instaurado un régimen socialista democrático, los jóvenes encabezaron la resistencia de la población contra las fuerzas militares rusas que reprimieron el experimento. Los ecos de estos movimientos llegaron a México, donde numerosos jóvenes querían salir de la isla y abrirse al mundo. En todo el occidente, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia y en muchos países de América Latina, hay una protesta que tiene raíces similares, a pesar de que las condiciones políticas en cada lugar son muy distintas. Ha ocurrido un extraño fenómeno. Ha habido vasos comunicantes que todavía no comprendemos muy bien, que han motivado esta extensión de la protesta del 68. A mí me parece que eso indica que el 68 fue una protesta por la opresión, hoy yo la llamaría cultural, más que política. Había una opresión cultural contra la cual se luchaba. Era necesario cambiar la vida cotidiana. Eso era uno de los lemas importantes del 68 francés, Changer la vie. Es efectivamente algo que están experimentando jóvenes en todas partes. Es decir, hay algo que no funciona bien en la vida cotidiana, no en el mecanismo político, no en los aparatos políticos solamente, sino en la vida cotidiana, en lo que yo como antropólogo llamaría la cultura en su sentido amplio. La cultura estaba enferma, había un profundo malestar cultural que permeaba a las sociedades occidentales. Y que venía sobre todo del tercer mundo, ¿no? De Cuba a Vietnam y pues el Che, ¿no? Pero yo creo que ya estábamos viviendo un momento de explosión, digamos, comunicativa, ¿no? Y a pesar de todo, pues, vía tele y lo poco de cine y lo poco que se transmitía por la prensa, pues creaba un fermento, ¿no? Y la música, ¿no? Digamos, si uno quedaba impactado por los Beatles y el rock, muy pronto buscaba o establecía relaciones entre eso y lo que estaban haciendo los estudiantes, lo que estaban haciendo los otros intentos juveniles de aquellos tiempos, ¿no? Más que un contagio, ya son las primeras manifestaciones claras de que entrábamos en una nueva etapa del mundo, ¿no? Un mundo mucho más interconectado. No se puede explicar por qué se da simultáneamente en París o en Praga o en Berkeley o en Harvard estos movimientos. Lo que sí es claro, la influencia de alguno de estos movimientos en el mexicano. La influencia del movimiento norteamericano se da primero a través del movimiento de libre expresión en Berkeley, que tiene de un modo u otro resonancias entre una vanguardia de jóvenes mexicanos. Lo del Mayo francés tiene una influencia irresistible, y la idea de ser contemporáneos de todos los demás hombres del mundo, aunque no dicha con esas palabras, es formidable. En un momento dado, lo que sucede, lo que explota, es ese afán de contemporaneidad que se sintetiza en el rechazo al autoritarismo. Lo que me sorprende a la distancia es que la invasión soviética de Praga no provoque solidaridad entre los estudiantes mexicanos, pero estaban tan inmersos en lo que era el movimiento estudiantil, y era todavía tal el control de la izquierda histórica de las respuestas a lo que pasaba en los países del socialismo real, que ahoga lo que pudo haber sido una solidaridad moral de resultados considerables. México era un lugar en el que lo más notable es que no pasaba absolutamente nada. Había pasado el Mayo francés, había habido unos líos en Checoslovaquia. Los Checoslovaquia fue después, pero en Checoslovaquia se está dando la primavera de Praga. Había habido grandes movimientos en España, grandes movimientos en Italia, grandes movimientos, los Sengakuren en Japón, y en México no pasaba nada, ¿no?
La visión de México como una isla era una ilusión cultural y política. Aunque muchos de sus habitantes no lo aprobaran, a fines de los años 60, en un periodo de crecimiento de los medios masivos de comunicación, México se encontraba expuesto al influjo de las ideas y experiencias de otras partes del mundo. Nuestro país, y particularmente la Ciudad de México, estaba a punto de vivir su propio movimiento estudiantil. Lo invitamos a que nos acompañe en el próximo programa de esta serie, en el cual nos ocuparemos precisamente del 68 mexicano. Hasta pronto.